Tierras del Sur, 77 años han transcurrido desde la muerte del héroe Himmel y el comienzo de la era de los demonios. La elfa, que no tenía nombre, despertó y descubrió que era invierno. Miró por la entrada de su cueva y vio una ventisca de nieve que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. De mala gana, se despertó, secándose el sueño de los ojos, y se dirigió a la entrada de la cueva. La nieve era espesa, le llegaba bastante más allá de los tobillos. Su aliento era claramente visible, la montaña que llamaba hogar estaba congelada. ¿Cuánto tiempo había dormido? Debería haber sido una sola noche, pero el hechizo de sueño era difícil de moderar. Una vez, lo lanzó en primavera y despertó en verano, el hechizo mantenía sus signos vitales bajo control. Era como quedarse congelada, como la montaña que tenía delante, y luego descongelarse al despertar. En cualquier caso, se había perdido la ventisca que trajo la nieve. No importaba. El invierno llegaba cada año. Bostezó y se estiró, la elfa no era madrugadora, nunca lo había sido y nunca lo sería. Hacía un frío glacial afuera, y pronto se retiró a la cueva. Junto a su manta había una gran hoguera, lanzó un hechizo rápido y las paredes de la cueva volvieron a vibrar con la luz del fuego. Se envolvió en la manta y se acercó lo más posible a las rugientes llamas. Durante el invierno en la ladera de la montaña, era importante que su fuego siguiera ardiendo. La elfa miró hacia atrás. Allí se alzaba una montaña de libros, grimorios para ser precisos. Era una imponente colección de tomos, 3 veces más grande que ella. Eran el fruto de una colección que abarcaba desde tiempos inmemoriales, y eso era muchísimo tiempo. Había grimorios sobre todos los temas imaginables, desde los más majestuosos hasta los más mundanos, le proporcionaban todo lo necesario para sobrevivir en la montaña. Su mirada se dirigió a la pared de la cueva frente a ella. Estaba cubierta de marcas, grabadas en la piedra por arte de magia. Cuando llegó, llevaba la cuenta de los años, no era porque le importara el tiempo, sino porque una vez hubo una fecha que debía recordar. Esa fecha ya había pasado, desconocía la cantidad exacta de años que llevaba viviendo en la montaña, probablemente era el doble de la que registraban las marcas. Ella bostezó y consideró volver a dormir. Pasaron los días, la elfa se ocupaba de lo de siempre, leer grimorios, a veces realizaba los hechizos que contenían, los modificaba y los mejoraba. La magia era su afición, la única pasión que le quedaba en la vida, no tenía mucho más que hacer. De vez en cuando, miraba fuera de la cueva, la nieve se espesaba cada vez más, y los vientos eran más fuertes. La elfa era probablemente el único ser vivo en la ladera. 1 o 2 veces, vio un pájaro planeando, pero nada más. Durante las estaciones más cálidas, veía todo tipo de fauna vagando por el terreno, pero no en invierno estaba completamente sola. Así le gustaba. La elfa no tenía una estación favorita, todas tenían sus virtudes y defectos, disfrutaba de la soledad del invierno, pero el templado sol del verano le calentaba la piel. En verano, podía tumbarse todo el día en el césped, viendo pasar las nubes, retorciéndose y transformándose en todo tipo de formas y tamaños. En otoño, podía ver las hojas caer de los árboles, contándolas una a una. Si la elfa fuera honesta, admitiría que la primavera era su estación favorita. En primavera, podía ver cómo las flores cobraban vida por toda la ladera de la montaña. No había espectáculo que la alegrara más si se lo permitía, pero la elfa rara vez era honesta consigo misma, hacía mucho tiempo que no lo era. Durante unas noches, durmió sin la ayuda de la magia, pero pronto se volvió imposible y tuvo que volver a lanzar el hechizo. Así era siempre, la elfa había olvidado que era un problema. Una mañana, decidió explorar la montaña, no fue precisamente una exploración. La elfa la había recorrido a lo largo y ancho miles de veces y conocía cada detalle como una madre a su hijo. Pero aproximadamente cada luna, decidía contemplar esas vistas familiares una vez más. A veces, un árbol caía o un acantilado se derrumbaba. La elfa absorbía esos pequeños cambios, los respiraba, al menos era algo que hacer. La elfa partió al amanecer, con el esfuerzo de caminar penosamente por la nieve, le llevaría todo el día, pero esa era su intención. Llevaba pieles de invierno para abrigarse, los copos de nieve revoloteaban sin rumbo desde el cielo, cayendo sobre sus largos mechones de pelo, que eran del mismo tono blanco.
Llegó al pie de la montaña al mediodía, bosques rodeaban la cima solitaria, aparentemente interminables. Pasó una hora observando a un petirrojo revolotear entre las copas de los árboles. En un momento dado, aterrizó justo frente a ella, inconsciente, como si fuera parte del paisaje. Finalmente, emprendió el ascenso de regreso a su cueva. Sin embargo, a mitad de la montaña, oyó un ruido que la detuvo en seco. Fue un grito muy humano y femenino. Por un instante, la elfa no supo qué hacer, estaba tan acostumbrada al silencio, a los sonidos de la naturaleza, que un sonido humano le parecía completamente antinatural. El grito había sido fuerte y visceral. Le atravesó los tímpanos. Se quedó quieta, como un conejo ante un halcón. Entonces, el grito resonó de nuevo, tan fuerte que podría provocar una avalancha, o eso sintió. La elfa giró a su izquierda, en dirección al ruido. Estaba cerca, justo al otro lado del siguiente afloramiento, quizá. La elfa seguía inmóvil. Parpadeó, y volvió a parpadear. Esto no debía pasar, se suponía que debía estar sola allí. Ella quería estar sola. Así le gustaba. La elfa se imaginó ignorando el sonido. Se imaginó regresando a la cueva, lanzaría un hechizo para dormir y despertaría en primavera. Para entonces, quienquiera que hubiera invadido su soledad estaría muerto y pudriéndose. Su cuerpo se fusionaría con la montaña, quizás encontraría los restos de un esqueleto, pero nada más. Nadie a quien llora, su soledad permanecería intacta. La elfa asintió para sí misma, ese era el camino a seguir. Empezó a caminar penosamente por la nieve una vez más, pero sus pies no la llevaron de vuelta a la cueva, sino directamente hacia el ruido. Era un instinto de una época pasada, un heroísmo superficial, medio olvidado, casi real. Horrorizada consigo misma, la elfa trepó al afloramiento y continuó a través de la escarcha. Sus pies se movían con una intensidad que no comprendía, una gran roca se alzaba ante ella, junto a la cual se había quedado dormida en veranos pasados. La elfa sabía que se acercaba, el aire resumaba una energía terrible, imperceptible para quienes no eran magos. Allí se había lanzado magia. Ella miró alrededor de la roca, al ver lo que tenía ante sí. La elfa sintió una emoción inaudita, no era una exageración, los sentimientos la invadieron como caballos salvajes. Apoyó la mano en la roca. Exhaló, esperando que la abrumadora sensación se disipara. Le tomó un momento identificar el sentimiento. Era odio, un odio intenso, abrumador, un odio tan fuerte que sentía que sus rodillas se doblaban. Ante ella había un demonio, tenía la apariencia de un hombre, de mediana edad y corpulento, pero eso no era más que evolución, adoptaban la apariencia de sus presas para cazarlas mejor. Dos grandes cuernos reposaban sobre su cabeza, como los de un carnero. Los demonios no tenían noción de género, no tenían noción de sentimiento, el grito que la trajo allí era solo una imitación, diseñado para atraer a la gente. Incluso el veneno que corría por sus venas les era ajeno. Eran criaturas repugnantes y viles. La elfa creía, con todo su corazón, que todos los demonios merecían morir, el demonio macho no abandonaría su montaña con vida. Eso era irrefutable, pero justo cuando estaba a punto de matarlo, vio que estaba herido. Un agujero cavernoso yacía en su pelvis, sangrando maná al éter, probablemente se recuperaría, pero la herida era grave, el demonio estaba debilitado, la elfa podía ver el maná de la criatura. Estaba reducido por el esfuerzo de la lucha, pero supuso que tenía medio siglo de experiencia mágica. Era un demonio joven, a pesar de su apariencia. El demonio no se percató de la atención de la elfa, debía de estar luchando contra alguien, pero no podía ver a su oponente. La elfa los vio pronto, despatarrados en la nieve, estaban tan sumergidos que era difícil distinguir su figura. Creyó distinguir un destello púrpura, la nieve donde yacía la figura estaba manchada de sangre. También estaban heridos, y algo peor, la batalla estaba perdida, el demonio había ganado, la figura en la nieve debía de ser quien gritó. Dejó a un lado sus cientos de dudas. Como mínimo, el demonio no podría sobrevivir. La criatura inspeccionaba el daño sufrido, la elfa percibía que la figura en la nieve no estaba muerta, el demonio estaba más preocupado por sus heridas que por rematar a un oponente ya derrotado. El demonio no percibió la presencia de la elfa, hasta que el maná de ella apareció.
Su maná fue suprimido hasta el punto de volverse casi intangible, era el truco perfecto para los demonios, así como los demonios evolucionaron para cazar, también lo hicieron quienes se les oponían. Por fin, el demonio se dio la vuelta, parpadeó sorprendido, pero al percibir su maná limitado, no se inmutó. En cambio, la observó de arriba a abajo. No te sentí. Ella no respondió. Eres un elfo. Eso debería ser imposible. Los elfos fueron asesinados hace décadas. La expresión del elfo permaneció impasible, pero su sangre hervía al rojo vivo en la nieve invernal. No importa. Cumpliré las órdenes de mi señor, aunque sea tarde. Levantó la mano, una bola de magia ofensiva apareció en su palma, parecía ser algún tipo de magia de fuego. La elfa lo observó con atención, sensible a los cambios del hechizo. Entonces, en voz baja, murmuró un hechizo. Soltrak. Su hechizo fue más rápido. El demonio tuvo tiempo suficiente para quedar impactado, la expresión de horror en su rostro, mientras su cuerpo se evaporaba en maná puro, fue un atisbo de cielo, el odio y la sed de sangre de la elfa se saciaron momentáneamente. Se había abstenido de matar al demonio en el acto solo por esa razón, quería ver cómo la luz abandonaba sus ojos. Una sonrisa apenas perceptible apareció en su rostro. Tras ella se escondía la euforía de una pequeña venganza, insustancial e insignificante, pero de una belleza violenta. La elfa se deleitó con la sensación un instante más, la quemadura era intensa, pero el hielo de la montaña, el hielo en su pecho, era más fuerte. Exhaló y sintió que toda esa sensación se congelaba en el aire, tan rápido como su respiración. Dicho esto, se acercó a la figura en la nieve, sangraba profundamente, el olor a carne quemada lo impregnaba todo, cayó de rodillas sobre la nieve escarlata. Era una niña humana, tenía el pelo largo y morado y llevaba un grueso vestido azul oscuro con una chaqueta de invierno, una bufanda colgaba flácida de su cuello. Manchas rojas manchaban la tela, la niña respiraba débilmente, pero estaba casi inconsciente por la agonía, tenía heridas profundas en los hombros y la cadera, habían sido parcialmente cauterizadas por la magia del fuego, pero pronto se desangraría sin ayuda. La elfa dudó más de lo debido, la chica que tenía delante no había hecho nada para merecer el abandono, al menos, nada que ella supiera. Pero también era una maga, su oposición al demonio y el bastón a su lado lo demostraban claramente, porque estaba allí. Una maga, perseguida por un demonio, acababa de llegar a esta montaña, en lo profundo del desierto sureño. Pero el demonio no la había reconocido, no debía sacar conclusiones precipitadas, quizás la soledad la había vuelto paranoica. La elfa invocó su bastón, el viento no era muy fuerte, así que pudo llevar el cuerpo de la chica por los aires. Lanzó algunos hechizos básicos de curación sobre las heridas, pero no sanaron de inmediato. Era magia de fuego demoníaca. Sin duda tuvo efectos secundarios desagradables, levantó a la chica en el aire y emprendió el regreso a su cueva, en la otra mano, llevaba el bastón abandonado de la chica, envuelto en cintas moradas. Este era el primer humano y el primer demonio que veía desde que llegó a la montaña, con suerte, serían los últimos. Estaban de vuelta en la cueva, el calor del fuego se filtraba hacia afuera, calentando la piel de la niña herida. Estaba tumbada boca arriba, donde solía dormir la elfa, la niña perdía la conciencia de forma intermitente, dando vueltas en la cama, murmurando inquietamente. Sus heridas habían recibido mayor atención, hacía mucho tiempo que la elfa no necesitaba magia curativa, había revisado su colección de grimorios para encontrar los tomos apropiados, la elfa había sellado la entrada de la cueva para conservar el calor. De repente, se sintió como un horno dentro de la cueva de la montaña. No quedaba rastro del frío invernal, se quitó las pieles de invierno y las colocó sobre el pecho de la niña, haciendo todo lo posible por mantenerla caliente. La humana era tan joven, no debía de tener más de 16 años. Su rostro estaba contorsionado por el dolor y cubierto de sudor, pero la elfa imaginó que tenía un semblante dulce e inocente, era irreal ver a otra persona en su cueva, durante tanto tiempo, solo había sido ella. No pudo resistirse a revisar la ropa de la chica, no había equipaje tirado en la nieve, quizás se había perdido en la lucha contra el demonio.
Debía de estar bien provista para llegar tan lejos, estaban en lo más profundo de la naturaleza, a meses de la civilización, además, los bosques y las cordilleras cercanas estaban plagados de peligros. Los monstruos acechaban por todas partes, el hogar de la elfa solo estaba a salvo gracias a una letanía de hechizos defensivos. La chica era tan joven, y aún así había llegado tan lejos. Su maná estaba casi agotado, pero la elfa reconocía su aptitud para la magia al instante. ¿De qué otra manera podría haber herido a un demonio 5 veces mayor? Tenía una docena de preguntas y ninguna podía ser respondida hasta que la niña se recuperara. La elfa intentó dejar atrás su confusión y curiosidad, acomodándose bajo una manta. Mantuvo un ojo sobre la niña y sus heridas. La magia de fuego del demonio era un elemento desconocido, por lo que la elfa sabía, podía tener un efecto venenoso, la niña podría estar muerta por la mañana. No dejaban de dar vueltas, la niña murmuraba algo en voz baja, tenía pesadillas. La elfa sintió algo que podría haber sido compasión. Lo apagó como las brasas de una llama. El murmullo de la niña se hacía cada vez más audible, repetía una sola palabra una y otra vez, el chirrido de las llamas eclipsaba el sonido. La elfa se inclinó para escucharla. ¡Ey, Eiter! Y luego inmediatamente deseó no haberlo hecho. Más que eso, deseó haber dejado que la chica se desangrara o sucumbiera al frío, lo que le costara la vida más rápido. La severidad de sus pensamientos la conmocionó, pero no pudo evitarlo. El nombre le devolvió a la superficie recuerdos que tanto se había esforzado por reprimir, su rostro y su mirada se congelaron, mientras sus pensamientos escupían fuego. De repente, entendió por qué la niña había venido a su montaña. No era casualidad. La elfa se apartó de la niña y se envolvió en la manta, quería dormir, aplazar los acontecimientos del día y regresar a la inercia de la montaña. Era más fácil. La elfa conoce esta pesadilla, la ha visto innumerables veces. Una batalla, humo, fuego. Sangre, extremidades. La frenética oleada de maná gastado, está rodeada, los demonios se acercan. Por todas partes ve cuernos y ojos llenos del simple deseo de masacrar, lanza su magia por doquier. Vuela, baila y salta para alejarse de la magia ofensiva, algo húmedo y pegajoso le cubre el pelo, podría ser sangre. No sabe si es suya. Los ha perdido de vista, ya no sabe dónde están, luchaban juntos, como siempre, pero luego se separaron. Apenas distingue a sus oponentes de sus aliados. ¿Dónde están? Los rostros que ha llegado a conocer también. Los rostros que se le han quedado grabados en el corazón. ¿Dónde están? Está en pánico, sabe que está en pánico porque está reviviendo el momento, para siempre, la pesadilla es lúcida. Intenta despertar, terminar con la pesadilla, pero no lo consigue. La elfa lo ha intentado todo para despertar, pero nunca funciona. Una voz penetra el caos, es una voz que ella reconoce. ¡Ayuda! Oye la voz e instintivamente corre hacia ella, se protege de la magia demoníaca, se lanza sobre los enemigos, buscando desesperadamente el origen de la voz, debe encontrarla. Quizás esta vez sea diferente. Pero esa es la definición de locura. Repetir lo mismo una y otra vez, esperando un resultado distinto. El elfo lo ve, ahí está, lucha contra aquel por quien vinieron, aquel a quien deben matar, está de rodillas. Su espada, la falsa espada de un falso heroísmo, se ha perdido, es vulnerable. Está a merced de su enemigo, la elfa lo ha encontrado, corre, intenta lanzar un hechizo. Demasiado tarde, demasiado tarde, demasiado tarde, demasiado. Hola. Una voz suave y femenina la despertó, el fuego y la sangre de la batalla se transformaron en las brasas de una fogata, los gritos de agonía se transformaron en un saludo silencioso y tímido. La elfa estaba despierta, no hubo jadeo, ninguna reacción de sobresalto, simplemente abrió sus ojos verdes vacíos, mirando la pared de la cueva, sin parpadear. Ella no respondió. Era como si todavía estuviera dormida. Hola. ¿Me oyes?
Suspirando frustrada, la elfa miró a la chica sin incorporarse. Estaba arrodillada junto al fuego, con su cabello morado cayendo como una cortina alrededor de su cuello. Un brazo se aferraba a la herida del hombro. El dolor, obviamente, no había remitido. Su expresión era herida y un poco asustada, pero un estoicismo inesperado se percibía en sus ojos morados. No parecía una chica que se alterara fácilmente. Sí, puedo oírte. Murmuró el elfo. Estaba luchando contra el demonio. Le tembló el labio al mencionar a su agresor, pero se recompuso y continuó. Recuerdo que me golpearon en el hombro y me caí, pensé que estaba muerta, pero entonces vi una figura acercándose al demonio por detrás, y desperté aquí. Sus dedos se clavaron en su hombro con más fuerza, unos ojos morados intensos se encontraron con unos verdes pálidos. Me salvaste, ¿verdad? Me salvaste la vida, gracias. Muchísimas gracias. Hizo una profunda reverencia, el gesto la hizo estremecer de inmediato. La elfa puso los ojos en blanco, ignorando la opresión en el pecho. No hace falta que me agradezcas, hice lo mínimo. Pero me salvaste la vida. Como dije, el mínimo. La niña se incorporó a regañadientes, abrió la boca para decir algo más, pero el elfo se había dado la vuelta, como si volviera a dormirse, se mordió el labio y no dijo nada. Un silencio inquietante invadió la cueva. La elfa seguía rezando por la salvación, esperaba que la diosa escuchara sus plegarias, por primera vez, y se llevara a la chica. No quería más disturbios. Señorita, ¿podría escucharme, por favor? Ahora que la niña estaba tranquila, la elfa notó la formalidad de su voz y su forma de hablar. Le pareció extraño en una niña tan joven. Señorita, por favor. ¿Qué pasa? Yo he recorrido un largo camino para llegar aquí. La elfa no respondió, así que continuó. Me tomó casi 3 meses de duro viaje, y el camino estuvo lleno de peligros. Tuve muchos roces y casi encuentros con monstruos. Creo que tuve mucha suerte. Puedes imaginar mi alivio cuando encontré esta montaña. Inmediatamente sentí la magia defensiva en el aire, los repelentes y los disfraces. Exhaló aliviada. Estaba tan feliz. Significaba que mi viaje había terminado. La chica esperó de nuevo una respuesta, no llegó. Me equivoqué al sentirme aliviada, un demonio me seguía. No tenía ni idea, me atacó justo cuando llegué al pie de la montaña. Intenté luchar contra él, pero no era lo suficientemente fuerte. Necesito ser más fuerte. Dijo la niña, con esa misma intensidad tranquila. La elfa tenía un malestar en el estómago, tragó saliva sin mirarla a los ojos. Bueno, te deseo éxito, tu herida sanará pronto. No soy experta en magia curativa, pero parece que mejora rápido. Pronto estarás como nueva y lista para emprender el viaje de regreso. ¿Qué pasa? Con el mayor respeto, señorita, no he venido hasta aquí solo para regresar. Sí. ¿Por qué viajaste aquí exactamente? Me cuesta entenderlo. ¿Es esto algún tipo de prueba? No estoy probando nada, eres una desconocida para mí, necesitabas mi ayuda y te ayudé. Eso es todo. La elfa seguía negándose a mirarla a los ojos, no quería consentir a la chica, ni siquiera por un momento. ¿No eres quien creo que eres? No hubo respuesta, el corazón de la elfa latía con fuerza contra su caja torácica. Bien. No tengo ni idea de quién crees que soy, pero sospecho que te decepcionarás, sea quien sea. La niña respiró profundamente, lo que hizo que los dedos del elfo se apretaran. Eres la maga Frie. No digas ese nombre. Había intentado sonar tranquila, pero las palabras salieron más duras de lo que pretendía. La chica se estremeció. Simplemente no pronuncies ese nombre, mientras te recuperes, no lo pronuncies, te equivocas. No soy quien crees. Pero... Estoy cansada, muy cansada, voy a volver a dormir, no me despiertes, espero que tu hombro sane pronto y que la magia del demonio no tenga secuelas. La elfa solo había mirado a la chica una vez durante toda la conversación, hundió la cabeza en su brazo e intentó quedarse quieta, ya no estaba cansada. Su corazón latía demasiado rápido, los recuerdos se arremolinaban en su cabeza como la ventisca que trajo la nieve, deseaba que todos quedaran relegados a la historia. Para ella, los recuerdos vivían mucho más tiempo que los humanos. Y bien, hasta aquí llega el primer capítulo de este fanfic.
Cabe aclarar que esta historia no me pertenece. Todos los créditos son para su autor original, genérico Regairufan. El enlace a la historia completa lo encontrarás en la descripción. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like y suscribirte para más contenido como este.